El presidente de la República, Gustavo Petro, no se guardó nada contra Paloma Valencia y le dijo: usted es culpable, usted también hace parte de esos miembros de extrema derecha que cometieron los falsos positivos en el país. Y para confirmar, recordemos la condena al hermano de Álvaro Uribe Vélez de 28 años de cárcel. Además, que Gustavo Bolívar no se guardó nada contra Darcy Quinn y Juan Lozano, los dejó totalmente destruidos. Y hablando un poco de ello, miren lo que dice Alfredo Mondragón y este espectáculo que sucede en el Congreso de la República. Él decía: habla uno del partido del Paraco y el Centro Democrático se siente aludido. ¿Por qué? Los frentes de seguridad son una estrategia de reparamilitarizar el país. Recordemos que el presidente en un trino anterior lo dejaba muy claro. Los que ayudaron al crecimiento paramilitar, ¿quiénes fueron? El gobierno de Iván Duque. Y así él lo dejaba bastante en evidencia en uno de sus trinos. La lucha contra las empresas de seguridad afines a los criminales la denuncié y la empecé yo mismo. Fueron denunciadas a la Fiscalía General 6 empresas que habían sido legales en el anterior gobierno. Las empresas tienen sedes en Ibagué y en Barranquilla. También la Fiscalía, a instancias nuestras, tiene esta investigación. Se sospecha la presencia de políticos y empresarios oscuros detrás de estas empresas. Hemos reforzado la superseguridad para que se blinde de la infiltración criminal. Pedí que sus archivos se entregaran a la justicia. Vean cómo el mismo Petro denunciaba que el Centro Democrático sigue haciendo de las suyas con la orden de seguir con los paramilitares. Tan así que vean este video. Entonces resulta que hablé del partido del hermano del Paraco y de una respondió el Centro Democrático, míralo. Los 12 apóstoles no eran tan santos, resultaron algunos siendo paracos de la familia Uribe. Y me parece que hay una preferencia en algunos medios de comunicación dueños del gran capital de dejar cualquier título por allá escondido y no crear toda una matriz para decir lo que está diciendo la gente en los sectores populares. Todavía el pueblo sigue reclamando justicia y lo de ayer con el hermano de Álvaro Uribe Vélez, condenado a 28 años de prisión por varios, o de condena, por varios delitos como homicidio, como conspirar para hacer de Antioquia un terreno de paraíso, de paracos. Y definitivamente lo que hay que decir es que hay que ser muy lambón para decir que para tener buenas relaciones con Estados Unidos hay que arrodillarse a la CIA. No, señor. Hay que tener relación de cooperación entre las organizaciones de seguridad de los diferentes estados con el principio de la soberanía, no sobre el principio de arrodillarse. Así que estamos nosotros efectivamente revisando y ojalá responda el partido del hermano del Paraco si cuando Duque con el decreto 2106 de 2019 simplificó estos requisitos para avanzar en los frentes de seguridad y seguir paralizando todo el país. Que el país sepa si el propósito de hacer proyectos de ley para frentes de seguridad ciudadana es buscar reeditar los 12 apóstoles o esas formas de seguridad que terminaron en masacre y que hoy la justicia nos está dando por lo menos alguna esperanza de justicia. Muchas gracias, presidente. Yo hablé del partido del hermano del Paraco y de una le dieron disque de derecho a réplica al Centro Democrático. Mira, ahora ahí no les gusta la justicia. Que Dios los proteja, no, que Dios proteja al pueblo, los proteja de ellos. Entonces, el mensaje, señores, es bastante claro. Tan así que sale semana a hacer un espectáculo, en este caso, con Paloma Valencia. Jamás hubo una política de Estado para fallecer inocentes. Mi pregunta es, señores, ¿qué pasó con los jóvenes de Soacha? ¿Qué pasó con todos esos jóvenes del eje cafetero? ¡Ah! Qué pena, señores.
Ellos tienen mente de pollo, se hacen los que yo no fui y obviamente ya han sido condenados. Esta es la respuesta de Paloma Valencia. Es increíble lo que pasaba. Además que lo trinaba. Jamás hubo una política de Estado para fallecer inocentes. Todo el respaldo a las Fuerzas Armadas cuyo labor y sacrificio permitió que Colombia conservara la democracia y la libertad. Sin ello, los radicales no habrían llevado a la tiranía. Y esto es un trino, como estamos viendo en las imágenes, del 2021. Una noticia de ese mismo año que el presidente de la República, Gustavo Petro, la vuelve a sacar y deja destruida a Paloma Valencia. Y lo dice, miren, senadora Paloma Valencia, frente a sus palabras en este debate público, le respondo con hechos. O sea, está jodida. El debate abierto es político y ahí el problema no es lo que yo opine de usted, sino lo que usted misma ha dicho sobre los falsos positivos. El 24 de agosto del 2021 escribió: jamás hubo una política de Estado para fallecer inocentes. Todo el respaldo a las Fuerzas Armadas. Cuando una senadora niega que hubiera política de Estado justo frente a los casos de la JEP, calificó como crímenes de conflicto y de lesa humanidad, no está haciendo una simple matiz técnica, está reforzando la vieja tesis de las manzanas podridas y desmarcando a la cadena de mando y a las instituciones de una responsabilidad que la justicia ya empezó a reconocer. En el debate sobre Dabeiba, por ejemplo, un portal especializado en justicia transicional recoge cómo se habló de falsos positivos, falsos, y de un supuesto sesgo político de la JEP. Poner en duda que allí hubo ejecuciones extrajudiciales, insinuar montajes y etiquetar a la JEP como tribunal politizado, no solo erosiona la confianza en la justicia transicional, también deja a las familias de las víctimas bajo la sospecha de estar prestándose para una maniobra, como si sus muertos fueran parte de una estrategia y no de un crimen. Eso es como tirar a una bolsa de basura las historias y las duras realidades de las víctimas. En el 2023, mientras el general Torres reconocía responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales, afirmó que la JEP es un lavadero de crímenes. Senadora, llamar lavadero al escenario donde militares reconocen lo que hicieron y le piden perdón a las víctimas no es una crítica política ni jurídica, es un mensaje incompatible con los fines del Estado que trivializa las confesiones, desacredita el único espacio donde el Estado está diciendo la verdad sobre estos crímenes y les dice en la práctica a las víctimas que si aceptan la justicia transicional y la verdad estarían participando en una farsa. Frente a esa realidad y por respeto a las víctimas que defiendo y a la sentencia de tutela del 24 de octubre del 2025, dejo una precisión que no admite dudas para que no se desvíe más la atención sobre el debate de fondo de los llamados falsos positivos. Se concentraron entre 2002 y 2008, cuando usted aún no era congresista. Lo es desde el 2014, por tanto, no le atribuyo participación directa ni responsabilidad penal en esos crímenes, ni usted ha sido investigada o condenada por eso. Pero sí, en este caso, son los miembros de la extrema derecha. En ese marco, y para que ninguna expresión mía sirva para desviar el foco de lo que es verdaderamente valioso, la verdad y las víctimas, hacia una imputación personal que no se ajusta a los hechos, rectifico y presento excusas públicas por haber dicho que usted fue cómplice del fallecimiento de los 6.402 jóvenes por armas oficiales. Miren esto, con altura, sin necesidad de arrodillársele, Petro le dice que pide perdón, pero vuelve a retratar que los miembros de la extrema derecha se hacen parte de ello. Miren eso. Bien lo que dice el presidente de la República. ¿Cómo la ven? ¿Qué creen ustedes? Esto es
frente a una decisión judicial que le toca al presidente de la República pedir perdón. Además, cerraba, cuando de frente a esa realidad se niega la sistematicidad, se habla de falsos positivos falsos o se reduce la justicia transicional a un lavadero. Lo que se está haciendo es bajar el volumen del grito de sufrimiento de esas madres y de esos padres. Durísima cachetada por parte del presidente Petro, que además vemos a continuación la tremenda peinada de Gustavo Bolívar a la gente de la FM. Del Consejo Nacional Electoral que sanciona la campaña del presidente. Bueno, buenos días, Santiago, a los oyentes, a tus compañeros en la mesa. Pues no nos sorprende, la verdad, porque uno sabe que cuando el magistrado ponente es un miembro del Centro Democrático y que el CNE sea un organismo tan politizado, pues uno sabe que están tratando de llegar a esa sentencia lo más pronto posible antes de la campaña. A pesar de que según la ley solamente tenían 3 años para hacerlo, han pasado esos topes de tiempo y lo han hecho. Lo que sí extraña, sin entrar a calificar el fallo, porque pues uno tiene que ser respetuoso de los fallos justos o injustos, es que en las 2 campañas anteriores que llevaron a la presidencia a Juan Manuel Santos y a Iván Duque, se hayan presentado casos terribles de no solamente financiación ilegal, sino también de violación de topes y no haya pasado nada. En la del gobierno de Santos se probó que entró dinero de Odebrecht a su campaña y el CNE, que es un organismo político que es elegido por congresistas, pues sencillamente archivó el proceso. Y en el de Iván Duque, con la ñeñe política que también se probó a través de unos audios que habían ingresado dinero del narcotráfico a su campaña, también archivaron esa investigación. Pero ahora, como es Petro y estamos cerca de unas elecciones y ese Congreso que elige a estos magistrados pues no tiene unas buenas relaciones con el Ejecutivo, pues ahí sí se presenta la primera sanción en la historia para una campaña presidencial. Eso no deja de ser curioso. Ex senador Bolívar, con todo respeto, pero bueno, que haya pasado y que digamos no quiere decir que esté bien hecho, que haya pasado o no haya pasado, no sí, pero te digo que sin entrar a calificar sí, exactamente. Está bien o no, porque entonces, no conozco los intríngulis del fallo. Pero en este fallo específicamente se dice que se violaron los topes y que hay fuentes de financiación ilegales. Y todos conocimos, por ejemplo, unos aportes de FECODE, unos aportes del partido de la UP, del Polo Democrático, perdón. Es decir, hay unas irregularidades y además un proceso de 3 años que tuvo un escrutinio público y del mismo pacto histórico. Ahora, ¿qué decir directamente de la financiación y de lo que encontró el Consejo Nacional Electoral? Pues fíjese que son interpretaciones, porque los partidos que dicen que el último día de elecciones ya no es campaña, sino es elección. Y ahí es donde los partidos, con varios de esos aportes... ¿Cómo le queda el ojo acá a Darcy Quinn? Incluidos los 500 millones de FECODE, pues dicen, nosotros necesitamos defender las elecciones y para eso es que digamos que el gasto más grande es la remuneración a 30,000 testigos que se pagan ese día. O sea, eso no formó parte ni de vallas publicitarias, ni de campañas en radio, en televisión, etcétera, que es lo que son los gastos de campaña o logística, viajes, eventos, sino el gasto mayor de la campaña, que es lo que el CNE dice que sobrepasó los topes, se presenta con el pago. Exactamente son 30,256 testigos electorales, que ese día hay que darles un refrigerio, hay que darles para el transporte en algunos lugares donde no es fácil llegar, y ese gasto lo hacen los partidos diciendo vamos a defender las elecciones de una campaña que ya se terminó ayer, porque la campaña termina el día anterior a las elecciones y el día de las elecciones pues no se puede hacer campaña. De hecho, se prohíbe hasta llevar una camiseta o el nombre de algún candidato en ninguna inscripción, en ningún lado. Entonces, ahí es donde está la interpretación. El CNE dice que es parte de la campaña y los partidos nuestros dicen son parte de la defensa de esa campaña. Entonces, queda ahí a la libre interpretación, pero como es un organismo político, pues ellos interpretan de la manera que políticamente más les convenga.
Pero, exdirector, entiendo que usted tiene unos cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral, en donde también hay unas personas que tienen origen político en partidos de izquierda. ¿Ustedes van a aceptar esta decisión del Consejo Nacional Electoral, a asumirla y a respetarla? Pero fíjense que las personas que nosotros tenemos ahí como representantes, que son una minoría, pues fueron recusadas. O sea, es prácticamente que votaron ellos solos. Y un tercero, que era, es que no me olvidé, creo que era, bueno, se me pasó el nombre, el Álvaro Echeverry. Él se declara impedido por haber trabajado en la campaña del pacto. O sea que nosotros no tuvimos un solo voto ahí que defendiera nada. Tome. Los dos recusadas, las dos magistradas, y Álvaro Echeverry se declara impedido, y los demás pues ya quedaron a su merced. Pero hay unos con jueces también. Sí, había dos. Uno votó a favor y otro en contra. Ahora, hay unos hechos puntuales de la investigación. Aquí, por supuesto, va a haber voces que están a favor y en contra, y unas interpretaciones también, como lo dice el ex senador, sobre cuándo es campaña y cuándo no. Pero hay unos hechos en ese expediente sobre las donaciones que entregaron los partidos, y un capítulo muy grande, ex senador Bolívar, de los pagos a los testigos electorales que fueron coordinados por Javier Vendrell, por Xavi Vendrell. El CNE hoy está diciendo que esos pagos a esos testigos electorales ocurrieron con recursos de la campaña que no fueron reportados y que violaron los topes. Sí, yo creo que ahí es donde se presenta, digamos, lo que te digo, la mayor distorsión por interpretación, porque para nosotros esos testigos se pagaban era del fondo de los partidos para cuidar los votos. O sea, ir a cuidar unos votos a una mesa electoral cuando ya no hay nada, no hay ninguna campaña a la vista. Para nosotros no es campaña, pero como te digo, puede ser un vacío también de la ley que podría ajustarse, aprovechando que se está dando esta coyuntura, porque yo sigo pensando, y esto aplica para todas las campañas, que el día de las campañas, y vienen varias, tanto la derecha y la izquierda, todos los partidos, hay más de 30 partidos, pueden ir a cuidar esos votos, y ese gasto no debería reflejarse como gasto de campaña, sino es un gasto de defensa de la campaña. Ahora, digamos, ustedes siempre han criticado las prácticas del pasado y las prácticas de que quienes no sean sancionados, digamos, sigan en cargos. Muchas veces lo hicieron en otros gobiernos. En esta oportunidad, ¿usted cree que Ricardo Roa debería mantenerse en la presidencia de Ecopetrol ya con una sanción administrativa en su contra? Pues yo creo que esto todavía tiene un recurso, ¿cierto? Me estaba tratando de mirar acá, pero yo creo que esa sentencia o ese fallo se va a apelar. Después de esa apelación, ya habiendo quedado en firme, sí le toca al presidente de la República tomar esa decisión. Porque, pues sí, nosotros creemos que mientras uno tenga que estarse defendiendo de un proceso y estar asumiendo un cargo tan importante, pues ya es una decisión del presidente si lo quiere mantener, pero... Gracias. Los dejó, pero en silencio, Gustavo Bolívar. ¿Cómo ven lo que ha pasado? Durísima cachetada de Petro a Paloma. Aunque quieran ocultar, ellos sí hacen parte de los paras. Hacia tal punto, como lo dejaba en evidencia en el gobierno de Duque, y a Paloma se la llevó completica. Así que a todos ustedes los invito a dejar un like, un comentario, y que me ayuden a compartir esta información. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.